Sabemos muy bien que en cualquier edificación que se realice, uno de los elementos importantes son las columnas. Por muy sencilla que sea una construcción, si las columnas no tienen los elementos necesarios para sostener el peso, entonces toda una edificación caerá. Soy el padre Luis Eduardo y les invito para que nos adentremos en el Evangelio de San Mateo en esta solemnidad de la fiesta del apóstol Pedro y Pablo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, yo les invito para que nos apoyemos en palabras del Papa Benedicto XVI, también del Papa Francisco y lo que nos dice la Sagrada Escritura. 5 claves para comprender esta solemnidad. Primero, son fundadores de la Iglesia de Roma. Jesús lo dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con estas palabras, Simón Pedro pasa a ser la roca de la iglesia y se compromete a apacentar el rebaño de Dios a pesar de las debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asume con toda humildad ser cabeza de la iglesia, dirige a los apóstoles y se encarga de que los discípulos mantengan viva la fe verdadera. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego encontró a Cristo cuando iba a Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es conocido como el apóstol de los gentiles. Pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso. Segunda clave para comprender la solemnidad de San Pedro y San Pablo: son columna espiritual de la iglesia. Y esto lo afirmó el Papa Francisco. Son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. El Santo Padre explica que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo espiritual de orgullo para Roma y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en un modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente, y en la caridad que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. Tercera clave para comprender esta solemnidad: ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión. San Pedro pasó los últimos años en Roma liderando a la iglesia durante la persecución hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición suya, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro, donde ahora está construida su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo extramuros. Cuarta clave para comprender esta solemnidad:
son patronos de Roma y representantes del Evangelio. Así lo dijo el Papa Benedicto XVI, patronos principales de la Iglesia en Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Y por último, la quinta clave para comprender esta solemnidad. Son la versión contraria de Caín y de Abel. Esto lo afirmó el Papa Benedicto XVI. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno y el otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Por eso démosle gracias a Dios hoy en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, porque gracias a estos dos grandes apóstoles, la Iglesia resurgió, la Iglesia inició, la Iglesia tuvo un horizonte más claro. Démosle gracias a Dios porque hasta el día de hoy, gracias a Pedro en especial como cabeza, esta embarcación llamada Iglesia sigue un horizonte gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Que así como Pedro y así como Pablo y así como los apóstoles, también ustedes y yo seamos discípulos y misioneros de Cristo, animados a anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, sobre todo con el testimonio de vida. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.